todos, hoy vamos a entrar al tema de dilatación térmica de los cuerpos. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, al hablar de dilatación, hablamos también de un fenómeno físico en donde va a cambiar pues el tipo de cuerpo, ¿no? Ya sea que se extienda o se comprima un cuerpo. Pero vamos a ver la definición exacta. Aquí nos dice que la dilatación térmica de los cuerpos, vamos a ver primeramente la que es esencial, dilatación térmica. Ahí sí pueden subrayar esta parte, dice la dilatación térmica es un fenómeno físico donde los cuerpos incrementan o disminuyen sus dimensiones al ser expuestos a cambios de temperatura. Ok, ejemplos de esto pues los vemos, no sé si han visto en las calles, en el pavimento. Cuando llega el verano y hace mucho calor, el pavimento empieza a extenderse, se amplía por el calor y entonces es cuando se empieza a hacer así todo feo, ¿no? También lo podemos ver en cuerpos cuando se van calentando, cómo se van haciendo más grandes, ¿no? Pero vamos a ver unos ejemplos caseros que encontré por ahí en unos videos. No lo intenten en casa y si lo intentan pues háganlo con cuidado, ¿ok? Más o menos ahí vamos a ver un ejemplo de dilatación del aire. Ahora, voy a prender las dos velas y al momento de hacerlo nos daremos cuenta que la espiral empieza a dar vueltas a causa de la dilatación del gas que vendría a ser el aire. Se los voy a explicar más adelante la razón por la cual rota. Bueno, ahí lo que ahora pasa voy a apagar las velas está y las el aire volveré a prender caliente, para que la cuerda recupere su estado. bueno, el aire está normal y al calentarse Bien, ahora empieza a al apagar la dilatarse y fuente de mueve ese calor objeto, nos ¿no? Eso podemos... fue lo que hizo. Vamos a ver otro ejemplo que hace aquí más adelante también. Es este de aquí. Este lo hace con un resorte que va a empezar a calentar y vamos a ver cómo el resorte empieza a cambiar de forma al ser sometido a calor. Bien, ahora unimos el resorte al cobre amarrándolo y agregamos al final el contrapeso del que les había comentado. También amarraremos el hilo de tal manera que quede a unos 2 milímetros por debajo de la rueda. Así podemos saber la distancia en la que se encuentra inicialmente. Ahora aplicamos el calor a la altura del resorte. De esta manera, lo hacemos un poco alejado de él para ver los efectos que tiene cuando lo acercamos. Miren, ahora podemos darnos cuenta que se ha dilatado un poco, pero no se nota. La ruedita está suspendida en el hilo. Ahora procederé a retirarla para poder darnos cuenta. Bien, ahora seguimos aplicándole el calor a un poco más cerca de lo que estábamos y podemos darnos cuenta que ya ha bajado, aunque sea 1 milímetro. Y para ver más resultado, seguimos acercando el calor al resorte. Y aquí sí podemos darnos cuenta cómo va bajando la ruedita. Muy bien, esto pasa por la dilatación. Al momento, mientras más calor se le ¿Sí? aplica, más va a ir Ahora bajando lo que he porque hecho el es cuerpo acercar baja. mucho más el calor al resorte. Muy bien, entonces ese es el ejemplo de dilatación térmica. Bien, ahora vamos a hablar de la dilatación lineal. La dilatación lineal también tiene que ver con el cambio de temperatura en un objeto, pero este va a ir creciendo, ¿ok? Va a ir creciendo o va a ir disminuyendo, pero de forma lineal. Algo así como el ejemplo que veíamos ahorita del resorte, ¿no? Y de hecho aquí nos dicen, seguramente has notado que los rieles de una vía del ferrocarril están separados por una pequeña distancia o que al pavimentar una calle, que era el ejemplo que les daba hace rato, se deja un espacio entre un bloque de concreto y otro. Esto se debe a la necesidad de dar un margen a la dilatación del metal o concreto. Bueno, aquí nos va a interesar esta fórmula que vemos aquí, que dice lo siguiente: LF, a lo que llamamos pues la dilatación, ¿ok? Es el aumento de longitud, ¿ok? Es igual a L0, que es la longitud inicial, más el cambio de temperatura, o el triangulito L, ¿no? Es el cambio que hubo en la longitud de temperatura. Y también hay otra formulita aquí que dice delta L, delta es el triangulito, y eso sería dilatación lineal que se mide en metros o en centímetros, es igual a L0, que es la longitud inicial en metros o centímetros, por alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, que es 1 sobre grados centígrados, por delta T, que sería la variación de temperatura TF menos T0. Bueno, les voy a poner un video aquí de otro experimento casero que se hizo. Ellos van a poner una barrita ahí de metal, es como una laminita,
la cual están calentando con unas velas. Ellos se fijan, ahí lo están midiendo con una regla. El objetivo es dejarlo ahí por mucho tiempo y que el calor empiece a hacer pues de las suyas, ¿no? Se Para puede que tomar empiece con a papel, dilatarse lo ideal había esa sido un varita, alicate, pero esa no lo traje. laminita de metal, ¿no? Entonces, Con al un paso del papel tiempo, o- lo que va a pasar, lo bueno es que aquí lo podemos ver, No, una hombre, vez estuve una que semana solo. ya pasó buen Ahí tiempo, tenemos a lo van a quitar Carlitos. y lo van a medir. Y al medirlo, ellos se dan cuenta de que sí hubo un aumento de 2 2 milímetros. milímetros. Bueno, también se nos habla del modelo matemático para la dilatación térmica lineal. Aquí vamos a tomar en cuenta esta formulita que tenemos aquí. Y esto no es más que un coeficiente que nos va a decir qué tanta dilatación hubo, o sea, qué tanto cambió el objeto, ¿no? Y aquí vemos que la formulita nos dice que es delta L, que es la dilatación lineal, entre la longitud inicial por la variación de temperatura, ¿no? Fue esto lo que les leí, ¿ok? Y aquí pues ya puedes hacer cálculos, ¿no? Dependiendo el tipo de material que tengas. Y nos dice que hay una otra formulita aquí, ya despejada, que nos dice que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura. ¿Okay? Y también nos dice otra para cuando manejamos áreas, nos da un coeficiente de dilatación de área. Esto es igual a 2 por el coeficiente de dilatación térmica. Y hay un área final para poderla calcular, es área final es igual a área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación del área por la variación de temperatura. ¿Qué significa todo esto? Bien, esta fórmula que está aquí nos habla de cuando hay un incremento, por ejemplo en el experimento que vimos ahorita en el video, es una línea, ¿ok? Es un alambre que aumentó de tamaño o disminuye también dependiendo, ¿no? ¿Cuándo disminuye? Cuando se le aplica frío. ¿Cuándo aumenta? Cuando se le aplica calor. Entonces ahí hablamos de líneas, pero esta que está aquí hablamos de áreas. Un área vamos a suponer, por ejemplo, una moneda, ¿ok? Si una moneda, esa es un área, yo la pongo a calentar durante mucho tiempo, esa moneda va a sufrir dilatación, entonces se va a hacer un poquito más amplia, ¿no? Y esa es la fórmula con la que la calcularíamos. Ahora, si le aplico frío a esa moneda y estaba ya con mucho calor, va a empezar a contraerse, entonces va a ser un menor resultado. No sé si me explico más o menos. Ahorita voy a explicar un problema para que lo puedan entender más, que son de los que van a hacer de tarea, de hecho. Bueno, también vamos a encontrar que hay dilatación térmica volumétrica. Ahí vamos a tener esta fórmula que dice la velocidad final, perdón, el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más la Y o la letra que tenemos ahí significa el coeficiente de dilatación volumétrica, que es 3 por el coeficiente de dilatación. ¿Ok? Entonces, regresando a la fórmula, dice es igual a 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el incremento de temperatura, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tenemos aquí una figura, un volumen inicial. ¿Ok? Vamos a suponer que es ese prisma que tenemos ahí. Se somete a calor y cuando se le aplica calor se empieza a dilatar y cambia su volumen a este que tenemos acá, ¿no? Se hace más grande. Entonces, en pocas palabras, la dilatación es el cambio de la figura. Es decir, si se le aplica calor, va a aumentar de tamaño. De eso se trata la dilatación. Ok, entonces vamos a pasar a los problemas. Bueno, antes de entrar a los problemas, aquí tenemos unos coeficientes de dilatación lineal. Nos dicen cuáles son los coeficientes de la porcelana, del vidrio, del acero, del oro, etcétera, ¿no? Cada uno tiene un valor ahí que a lo mejor en algún problema, si nos hablan, por ejemplo, del vidrio, del oro, del cobre, de aquí podemos sacar su coeficiente de dilatación. ¿Ok? Y pues nos habla del agua, que tiene una dilatación irregular. Es decir, el agua no sigue el mismo procedimiento que sigue, por ejemplo, el oro, el cobre, ¿sí? Es muy irregular cómo funciona en el agua, porque recordemos que es un fluido y esto pues tiene diferentes aplicaciones con la temperatura, que de hecho eso lo vimos al inicio de este bloque, ¿no? Estuvimos hablando de qué pasa cuando hierves el agua o cuando la sometes a temperaturas muy altas o muy bajas, ¿ok? Por lo tanto, pues no lo vamos a considerar tanto como estas otras sustancias que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a pasar al primer problema. Ok, el problema número 1 nos dice, una varilla de acero de 50 centímetros de largo a 25 grados centígrados es expuesta al calor aumentando su temperatura a 100 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la longitud final que ésta obtiene? Bueno, vamos a ver primeramente cuáles son los datos que me están proporcionando. ¿Ok? Tenemos que nos dicen que es una varilla de acero, ¿ok?
y que tiene una longitud, porque me están diciendo cuánto mide, una longitud inicial, muy importante, porque es como yo empiezo el experimento, de 50 centímetros de largo, ¿ok? Recordemos que en estos problemas tú puedes manejar centímetros o metros, no es necesario hacer la conversión, nada más que si todo lo vas a manejar en centímetros, pues todo en centímetros, o todo en metros, ¿ok? Bien, y me dice que tienes una temperatura inicial, le voy a llamarte de 0, de 25 grados centígrados. A eso empezó tu experimento. Cuando la sometiste al calor, la sometiste hasta 100 grados centígrados. Eso sería mi temperatura final, ¿no? Llegó hasta los 100 grados centígrados. Ahora, si se acuerdan, les comentaba que hay un triangulito que se llama incremento. Ese triangulito se llama incremento. Entonces, el incremento de temperatura es igual a la temperatura mayor que tú sometiste, que serían los 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, o sea, con la que empezaste, ¿no? Que serían 25 grados centígrados. Quiere decir que tu incremento de temperatura, si hacemos la resta, pues nos va a dar que 100 menos 25 son 75. ¿Ok? Entonces fueron 75 grados centígrados de incremento de temperatura. Ahora necesitamos también el coeficiente de dilatación. Ese lo vamos a encontrar en la tablita que viene en su página 64 y buscamos aquí el cobre, ¿no? Entonces el acero. Vamos a buscar el acero y tenemos que el acero tiene un coeficiente de dilatación de 12 por 10 a la menos 6. Entonces aquí le vamos a poner 12 por 10 a la menos 6. Y se mide en 1. Se mide en 1 sobre grados centígrados. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos todos los datos para este problema. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, de todas las fórmulas que les di, estamos hablando que el problema nos dice que es una varilla de acero. Una varilla pues es lineal. ¿Ok? No es ni área ni es volumen, es lineal. Por lo tanto nos vamos a ir a las fórmulas lineales. Y nos está pidiendo la longitud final. Hay una fórmula así directa que tenemos que dice que la longitud final es igual a longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación por el incremento de temperatura. ¿Ok? Entonces prácticamente va a ser sustituir en esa fórmula, ¿no? Yo sé que debo de poner aquí sustitución, pero pues no me alcanza el espacio, así que lo voy a hacer aquí abajo, ¿no? Va a quedar entonces la longitud final es igual a la longitud inicial, que la longitud inicial sabemos que es de 50 centímetros, ¿no? Entonces 50 centímetros. Y eso multiplica a 1 más el coeficiente que dijimos es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. ¿Ok? Y eso aparte multiplica a lo que sería el incremento, que serían 75 grados centígrados. ¿Ok? Entonces aquí me gustaría mejor poner, como ustedes ya lo vieron en matemáticas, para respetar las reglas matemáticas, vamos a borrar aquí y vamos a poner el corchete, ¿no? ¿Por qué el corchete? Porque aquí vamos a usar un paréntesis, porque vamos a poner los 75 grados centígrados. Grados centígrados. Cierro el paréntesis y cierro el corchete. ¿Ok? Parece 8, ¿verdad? Voy a quitarlo aquí. Son 5. Quedó más o menos. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí en este caso? Perdón, soy muy perfeccionista. ¿Qué es lo que sigue en este caso? Bueno, hacer la operación y vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Si hacemos la operación sería longitud final y resolviendo todo esto, ¿no? Yo les recomiendo que primero multipliquen 75 por el 12 por 10 a la menos 6, lo que te da, súmale 1 y eso por 50. Y haciendo toda la operación nos quedaría que la longitud final fue de 50.045
centímetros. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues que al tú someter a calor de haber estado en 25 grados centígrados y someterlo hasta 100 grados centígrados, hubo un incremento de 0.045 centímetros en esa varilla de acero. ¿Ok? Ese sería el problema número 1. Muy bien, por último, el problema número 2 nos dice lo siguiente. Una lámina de aluminio de 3 metros cuadrados experimenta un cambio de temperatura de 60 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento en su superficie? Bueno, al hablar de superficie ya hablamos de área. También al hablar de que son metros cuadrados, pues es un área. Entonces ya no vamos a hablar de longitud. Bueno, vamos a ver qué datos son los que tenemos en este problema. Primeramente, nos dice que es una lámina de aluminio, ¿ok? Y nos dice que su área, aunque no especifica ahí el área, pero sabemos que si está en metros cuadrados, pues está hablando de área. Entonces su área va a ser igual a 3 metros cuadrados. Dice que experimenta un cambio de temperatura de 60 grados centígrados. Fíjense, aquí ya no me está diciendo temperatura inicial y temperatura final. Cuando no me dice eso y me dice que ya el cambio que experimentó es de tanto, vamos a entender que ya está hablando del cambio de temperatura, o sea, delta T, que serían 60 grados centígrados. Me dice, ¿cuál es el incremento en su superficie? Ok, entonces me está preguntando ¿cuánto es el delta A? Eso es lo que me pregunta. ¿Cuánto es ese incremento de superficie? Bien, ¿qué datos necesito también para poder hacer este problema? Bueno, voy a necesitar también el coeficiente de dilatación lineal, de dilatación, que aunque yo sé que es de superficie, pero vamos a necesitarlo también, porque ahorita vamos a ocupar otra fórmula. Ok, entonces estamos hablando de aluminio. Me vengo aquí a la tablita y buscamos el aluminio. El aluminio dice que tiene 24 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces ese sería el dato que vamos a poner aquí. Sería 24 por 10 a la menos 6. ¿Ok? 1 sobre grados centígrados. Muy bien. Y luego dice que para poder calcular, ahora sí, el beta, que es el que ocupamos en el de la superficie, si se acuerdan eso viene en la página 63, me dice que va a ser igual a 2 por el coeficiente de dilatación. Ok, esos son los datos que vamos a necesitar. Entonces le ponemos aquí fórmula. Estamos hablando de superficie. Entonces la fórmula para encontrar el cambio de superficie va a ser igual a, ok, estoy en la página 63, me parece. Página 63 al final. Ajá. Dice AF, ok, AF, que es el área final, es igual al área inicial que multiplica a 1 más beta por el incremento de temperatura. ¿Ok? Pero de ahí no me están preguntando eso. Me están preguntando cuál es el incremento de su superficie. O sea, el incremento de su superficie va a ser cuál fue, o sea, cuánto aumentó. Si yo empecé en 3 metros cuadrados, ¿a cuánto llegó? Ok, entonces eso va a ser igual al delta A. Recordemos que delta significa cambio de algo, ¿no? Ya sea temperatura, de áreas, de lineal, de lo que sea. Entonces delta A va a ser igual al área final menos el área inicial. ¿Ok? Entonces primero tenemos que calcular el área final, porque el área inicial ya la tenemos. El área inicial, vamos a llamarle esta, es de 3 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, primeramente voy a tener que calcular B. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner sustitución. ¿Qué estoy escribiendo? Ok. Entonces vamos a ponerle sust nada más. Ok, entonces sería, primeramente necesito beta. Ok, entonces beta va a ser igual a 2 por el alfa, que sería 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si yo hago esta operación, beta sería igual a, nos quedaría 48 por 10 a la menos 6. 2 por 24, 48. Pues se respeta el exponencial, ¿no? Por 10
a la menos 6. ¿Ok? Y su unidad de medida sigue siendo 1 sobre grados centígrados. Ahí está ya beta. ¿Ok? Entonces beta ya lo tenemos. Después, necesito ahora sí conocer el área. Entonces el área final, híjole, yo creo que lo voy a hacer de este lado. Es más, para no confundirlos, vamos a usar otro color. Vamos a usar el azul. Entonces, área final va a ser igual. Aquí sí hay presupuesto para colores, ¿no? Ok, al área inicial, que van a ser 3 metros cuadrados, que multiplica a 1 más, o recordemos que voy a usar dos paréntesis, entonces no puedo usar aquí paréntesis, sino que usaría corchetes. Ahí está. 1 más beta, que dijimos que es 48. Ok, aquí voy a poner un paréntesis. (48 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados). Ok. Y que multiplica al incremento de temperatura, que sería 60, ¿no? Es el que tenemos aquí. 60 grados centígrados. Cierro el paréntesis, cierro el corchete. Hago la operación y después de hacer toda esa operación me va a quedar que el área final es igual a 3.00864. 3.00864 metros cuadrados, porque acuérdense que estamos hablando de área. Ok, entonces ahora sí, vamos a ponerlo, ¿qué color quieren? Verde. Ok, entonces el incremento de área, ok, otra vez, vamos a ponerlo aquí, el incremento de área va a ser igual a restar el área final, que me quedó es de esto, menos el área inicial, que ya sabemos que es de esto. ¿Okay? Entonces sería 3.00864 metros cuadrados menos 3 metros cuadrados, lo cual me daría igual a, pues restándole ya sabemos que nos va a quedar 0.00864 metros cuadrados. ¿Qué significa ese dato? Que eso fue lo que se aumentó el área. O sea, tú tenías una lámina de aluminio, se sometió al calor a 60 grados, o sea, hubo un cambio de 60 grados centígrados y eso fue lo que aumentó su área. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los techos. No sé si saben, pero hay unos techos que tienen láminas de aluminio. Sobre todo en el verano, cuando entra mucho el calor, esas láminas de aluminio tienden a dilatarse. Entonces sufren un aumento. A lo mejor pequeño, pero sufren un aumento. Por eso tienen que tener cierta separación cuando se colocan, ¿no? Bueno, espero haya quedado claro y les reviso la tarea el día de mañana. No olviden subirla en Classroom. Es importante que no la envíen por correo. Tiene que ser en Classroom, ¿eh? No voy a recibir tareas por correo porque es mucho desorden. Tiene que ser por Classroom. Ok, nos vemos entonces. Adiós.